En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Los días están pasando rápido, con una velocidad increíble. Y cuando nosotros que meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros pensamos los pensamientos de Dios, nosotros podemos entender que el día que tiene 24 horas parece que tiene 12 horas, porque pasa rápido. El día pasa rápido. Los meses, las semanas y meses y los años están pasando con una velocidad increíble. Cuando nosotros atentamos para la palabra de Dios, preste atención, amiga, amigo. A partir de hoy, nosotros estaremos enfocando la palabra arrepentimiento. Porque si no hubiese arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hubiese arrepentimiento, no hay perdón. Usted sabía que el cuerpo, los médicos pueden cuidar y hasta curarlo, pero el alma de cada uno, el alma de cada uno de nosotros depende del arrepentimiento para ser curada. ¿Usted sabía de esto? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, y arrepentirse no es sentimiento, no es sentir. No. Arrepentimiento no tiene nada que ver con el corazón, con los sentimientos. El arrepentimiento es la decisión. La persona decide arrepentirse, o sea, decide dejar sus pecados. Entonces Dios la perdona y ella es curada en el alma. Dios habló a través del profeta Isaías: los impíos, los pecadores no tienen paz. ¿Y por qué es que no tienen paz? Porque los pecadores viven transgrediendo la palabra de Dios y viven en el pecado. Y porque viven en el pecado, no tienen paz. Obviamente, cuando estas personas son convertidas, esto es, cuando ellas cambian su itinerario, en vez de una dirección, en vez de ir en una dirección del norte, por ejemplo, ellos dan un cambio de 180 grados y van para el sur o viceversa. Esto se llama conversión. Jesús dice: yo no vine a llamar justos, yo no vine a llamar a los justos, sino a los
pecadores al arrepentimiento. Y yo me acuerdo que conmigo fue así. Yo oía la palabra de Dios desde los 17 años, más o menos. Yo oía la palabra de Dios, iba a la iglesia, participaba en las reuniones, yo hablaba amén, todo lo que el pastor hablaba, yo decía amén. Dentro de la iglesia yo concordaba con el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando yo salía de la iglesia, yo concordaba con mis pensamientos, con mis voluntades. Y quedaba en aquel dilema. En la iglesia yo decía sí para Jesús. Pero cuando yo estaba fuera de la iglesia, yo decía sí para mí mismo, para mis voluntades. Yo era joven, tenía 17 años y vivía así, con un pie allá y un pie acá, un poco de barro y un poco... Usted sabe cómo es. Hasta que un día, y esta experiencia no me olvido, y yo creo que ella ayuda a ilustrar bien lo que la voz de Dios y el arrepentimiento. Un día yo ya tenía 19 años, o sea, 2 años después de estar en la iglesia. Entonces yo estaba encaminándome para mi trabajo. Agarraba el mediodía, yo estaba caminando, salía de casa a pie al trabajo. Yo vivía cerca del centro de la ciudad, entonces trabajaba en 7 de septiembre, entonces salía allí de, de donde vivía para la ciudad que era cercana. Y en el medio del camino venía pensando. Yo estaba con unos libros debajo del brazo y yo estaba pensando en la prueba, en los estudios. Yo estaba estudiando, preparándome para la facultad y pensaba conmigo, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Yo pensaba, voy a hacer matemática, voy a estudiar ingeniería. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y en aquella pregunta íntima, en mis pensamientos y con los libros debajo del brazo, era esa cosa del mediodía, bien en el centro de la ciudad, bien ahí en el centro. ¿Qué sucedió cuando yo estaba pensando en mis sueños, en mi futuro? Voy a formarme, voy a casarme, voy a construir mi vida y tal. Y yo oí una voz, oí la voz de Dios, del Espíritu Santo, habló conmigo. Y él dice así las siguientes palabras: de la nada, el sol a pleno, de la nada, yo oí al Espíritu Santo hablar. ¿De qué sirve usted ganar el mundo entero? Yo estaba pensando en mis sueños, en mis proyectos. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma? Cuando yo oí esa voz, inmediatamente yo me convencí de mis pecados. Yo fui convencido de mis pecados. El Espíritu Santo usó las palabras del Señor Jesús para convencerme de mis pecados. Yo no estaba robando, no estaba viviendo en adulterio, prostitución, nada de eso. Yo estaba trabajando, estaba yendo al trabajo y después iba a la escuela, en fin. Yo estaba cuidando mi vida. Pero
Yo fui convencido de que sirve ganar el mundo entero y perder su alma. Y él habló conmigo y él habla con muchas personas. Quizás está hablando con usted ahora, mi amiga, mi amigo. Usted que es más o menos. Usted está en la iglesia, pero con los pensamientos allá afuera. O usted está en la iglesia diciendo amén, amén, amén. Pero cuando usted sale de la iglesia, entonces usted comienza a decir amén para su corazón, sus voluntades, sus codicias, sus sueños personales. Entonces, cuando el Espíritu Santo habló aquellas palabras de qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma, en el momento yo me asusté. Y es ahí que me cayó la ficha. Ahí yo entendí la voluntad de Dios. Yo entendí que yo estaba errado. Yo entendí que me tenía que convertir, que tenía que cambiar mi manera de ser. En vez de ir en la dirección que yo estaba yendo, pensando en mis proyectos, en mis sueños, yo, cuando fui a la iglesia, inmediatamente en aquel día, o un día o dos después, yo le pedí a Dios misericordia. Fui convencido por el Espíritu Santo, por la palabra de Él. Y entonces me convertí a la palabra de Él. Yo dejé mis sueños de lado y me enfoqué en los sueños de Dios. Fue cuando yo me convertí. Quiere decir, dejé mis pecados, dejé mi vida errada, cual vivía, y comencé a hacer lo que era correcto, de acuerdo con la palabra de Dios. Yo me convertí. Cuando yo me convertí, ahí sí, el Espíritu Santo me reveló al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto viene al encuentro de lo que el profeta Jeremías dice. Él dice las siguientes palabras. En verdad es que después que me convertí, o sea, después que yo di un cambio de 180 grados, después de que dejé de ir al norte y empecé a ir al sur, o después que dejé de ir al sur y empecé a ir al norte, yo me convertí, cambié mis actitudes. Mis actitudes no son sentimientos, no son emociones, no, son actitudes, porque la conversión no es sentimiento, la conversión es una decisión. Cuando yo me convertí, dice Jeremías, entonces yo tuve el arrepentimiento. Después que me convertí, yo tuve el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Él nos da este don. Él nos convence a arrepentirnos, a que haya arrepentimiento. O sea, uno queda amargado entre el sentimiento también, pero es una decisión que comienza con la conversión. Primero tiene que convertirse para después arrepentirse. Después que me convertí, tuve el arrepentimiento. Después que me convertí, tuve el arrepentimiento. Y después que fui instruido, yo me quedé confundido y me avergoncé porque soporté el oprobio de mi juventud. O sea, reconocí que mi juventud vivía en el error, en el pecado. Yo contrariaba, yo machucaba mi alma con mis pecados.
y yo no tenía paz. La paz de la salvación yo no tenía. La paz, la conciencia, la buena conciencia de la paz, yo solo vine a recibir cuando yo me regresé 100% para el Señor Jesús. Yo lo acepté como mi Señor y Salvador porque Él, solamente Él, podría comprar mi alma, pagar el precio por mi alma, por mis pecados y lavarla, purificarla y hacer de ella una nueva criatura. Jesús me salvó y en mi encuentro personal con el Señor Jesús, se dio un día que el Espíritu Santo me mostró el infierno de mis pecados. Él me mostró el futuro de mi alma si yo no hubiese sido salvo. Y cuando yo vi el infierno por causa de mis pecados, caramba, yo me quedé desesperado, yo me quedé como loco. Y yo pregunté, ¿quién me puede salvar de este infierno que yo vi delante mío? Y entonces el Espíritu Santo me apuntó al Salvador Jesucristo, el Hijo de Él. Él, solamente Él puede salvarle a usted. Por eso yo corrí inmediatamente para el Señor Jesús. Y Él me recibió, me perdonó. Y desde aquel momento, todos mis sueños, todos mis proyectos personales, todas mis voluntades de vivir, de construir una vida, reconstruir familia y en fin, ganar dinero, en fin, vivir como cualquier uno. Todo aquello cayó por tierra. ¿Por qué? Porque hubo una revelación, hubo una salvación. Él cambió mi mente, cambió mis pensamientos, cambió mi corazón. En fin, Él me dio una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento. Y desde entonces yo no quería vivir más. Yo le pedí, Señor, quíteme de este mundo porque yo no quiero correr el riesgo de perder esta grandeza. Yo le pedí a Jesús que Jesús me quite la vida. 19 años tenía, pero Él no me quitó. Él quiso y entonces ha hecho lo que ha hecho. Entonces, amiga, amigo, esto se llama conversión. Esto se llama arrepentimiento. Pero un arrepentimiento que primero tuvo que haber una conversión. Entonces, muchas personas son bautizadas en las aguas no porque se arrepintieron de sus pecados. Ellas son bautizadas en las aguas para cumplir un ritual religioso, que fue lo que sucedió en la época de Juan Bautista. Él estaba bautizando, él estaba allí trabajando, bautizando a las personas sinceras, pero también aparecieron los fariseos, los hipócritas, que fueron a bautizarse, pero no arrepentidos. Ellos fueron a cumplir una obligación religiosa, porque sabían que Juan Bautista era de Dios. Pero ellos continuaron. Y Juan Bautista preguntó, ¿por qué huiste? ¿Quién os incitó a huir de la ira venidera? Y le dice a ellos, producid
frutos de arrepentimiento. Quiere decir, los frutos del arrepentimiento son estos. La persona que robaba no va a robar más. Quien mentía no va a mentir más. La persona que era de mal carácter no va a tener más mal carácter. Ella ahora va a tener características de una persona de verdad, íntegra, recta, temerosa al Señor. Entonces, estos son los frutos de arrepentimiento. La persona deja de hacer lo que es errado para hacer lo que es correcto. Entonces, cuando hubo arrepentimiento de mi parte, lo primero que hice fue quedarme solo de mis malos compañeros, amigos, colegas, de la vida errada que vivía, de amores, amoríos. Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Entonces, amiga, amigo, Jesús dice, yo no vine a llamar a los justos. Los justos no precisan de arrepentimiento, ¿no es verdad? Es lo mismo que los sanos. Los sanos no precisan de un médico. Los justos no precisan arrepentimiento, pero sí los pecadores. Jesús dice, pero vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Arrepentíos, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Y el arrepentimiento, repito, el arrepentimiento viene después de una conversión. Usted se arrepintió, entonces no va a hacer más aquello que hacía de errado. Esto se llama conversión. Esto es arrepentimiento. Y muchas personas son eludidas cuando son bautizadas en las aguas, piensan que el bautismo en las aguas va a agradar a Dios pura y simplemente. No, no es esto. Dios quiere primero que haya una conversión, o sea, un cambio de actitud, de carácter. Usted mentía, no mentirá más. Yo no voy a hablar más la mentira, por más que la mentira me dé lucro. Yo no voy a mentir más. Yo prefiero perder todo. Prefiero tener prejuicios. Prefiero ser pobre y miserable que andar en una vida recta con Dios, que ser un rico podrido de rico y continuar viviendo la vida sin arrepentimiento, sin conversión. Entonces, yo quiero que usted sepa de esto, porque el cuerpo y los médicos pueden ayudar, los médicos pueden curar. Dios les dio sabiduría para que ellos pudiesen formarse, le dio inteligencia para el hombre, para que el hombre se pueda formar y ser lo que quiera ser. ¿Quiere ser médico? Entonces Dios le da la sabiduría para él, para cuidar a los enfermos, cuidar a aquellos que están con dolores. Y ellos a veces curan al enfermo. Pero para curar el alma, no hay médico, no hay remedio que no sea la conversión, el arrepentimiento, la conversión seguida del arrepentimiento. Usted quiere curar su alma de la tristeza, del vacío, de la depresión. Usted quiere curar su alma de aquello que usted no sabe ni explicar lo que siente dentro. Porque no hay remedio. Hay remedio para curar el alma. O mejor, hay remedio para curar el cuerpo, pero no hay remedio para curar el alma. No hay píldora, no hay gotero, no hay inyección, no hay nada. Y cuando un psiquiatra, un psicoanalista da un remedio, es para neutralizar su mente, hacerle a usted dormir, hacerle a usted quedar y pasar el tiempo inerte. Pero no le cura el alma. Lo que salva, lo que cura el alma es el arrepentimiento.
El arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentíos, dice Jesús. Y Él dice, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Nosotros vamos a hablar sobre arrepentimiento más, vamos a intentar pasar aquello que nosotros sabemos para todos los que están interesados en el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay cómo redimir los pecados, cómo perdonar los pecados. Usted quiere tener su alma curada, usted tiene que arrepentirse para que entonces Jesús haga curarla y traerle paz a esta alma. ¿Entendió? Hablaremos más de este asunto mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo les dé el discernimiento de su palabra para que usted pueda tomar actitudes que vengan a traer beneficios, no apenas para esta vida, sino para toda la eternidad. Que Dios los bendiga hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.